Mis hermanos, muy buenos días. Papá Dios les continúe bendiciendo. Qué alegría poder volver a estar con ustedes para estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy estamos entonces con un nuevo devocional. Nuestro devocional de hoy titula Dos ejemplos bíblicos de una fe viva y está basado en Santiago capítulo 2 versos del 20 al 26 y dice: Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. A nosotros, querido hermano y amigo, debe quedarnos muy claro, debemos percibir y notar el interés profundo que hace Santiago de explicarnos que nuestra fe debe siempre estar acompañada de buenas obras. Las buenas obras son esas acciones de obediencia movidas por amor que hacemos en beneficio de nuestro prójimo. Son el producto de lo que hemos creído, de lo que pensamos, de lo que vivimos, de lo que actuamos en Dios. Y como Dios es un Dios bueno, nosotros debemos actuar de una forma buena y bondadosa para con nuestro prójimo. Una fe desprovista de buenas obras es una fe estéril y una fe árida. Nosotros tenemos que ser consecuentes en nuestras acciones con lo que hemos creído. Y ahora, mis apreciados amigos y hermanos, el apóstol Santiago, para poder mejor ilustrar el principio de la fe acompañada de obras, en estos versículos nos presenta dos ejemplos bíblicos, dos testimonios de un hombre y una mujer que supieron acompañar su fe y su confianza en Dios con buenas obras. Y es el caso de Abraham y Rahab. Recordemos que Abraham lo conocemos en las Sagradas Escrituras por ser el amigo de Dios, el padre de la fe, el hombre que confió en Dios. Y nos dice Santiago que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, qué hermoso, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Observen cómo Abraham confió, tuvo fe, descansó en Dios y obró, accionó de acuerdo a la demanda de Dios. Es decir, su fe fue consecuente, obediente con una acción que le demandó Dios. Y por eso Santiago nos explica cómo la fe debe ir acompañada de buenas obras. En este caso, esta acción obediente de Abraham se cataloga como una buena obra. Y por eso
el apóstol dice en el verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y el segundo ejemplo lo tenemos en el testimonio de Rahab, la prostituta, dice el verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Fue esta mujer movida por fe, esta mujer identificada como una ramera, no fue destruida por su fe cuando Dios determinó destruir a los habitantes de la ciudad de Rahab, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Mire cómo la fe de esta mujer la llevó a confiar en Dios y a entender los propósitos de Dios con su nación y decir, yo confío en el Dios vivo. Su fe la llevó a obrar de esta manera, uniéndose a los planes de Dios, guardando y cuidando a los espías que Dios había enviado a través de Moisés para ir y explorar la ciudad de Rahab, porque Dios había determinado destruirla. Entonces, esta obra, esta acción de esta mujer, movida por la confianza y la fe en Dios, pudo salvarla a ella y a su familia. ¡Qué hermoso! Entonces, nuevamente observamos cómo la fe debe ir acompañada de obras. Bueno, para terminar nuestro devocional, vamos a tratar de aclarar una idea difundida entre algunos cristianos en la actualidad que dicen que Santiago y Pablo estaban en desacuerdo sobre la justificación, es decir, en cuanto a la manera en que los pecadores pueden ser aceptos y declarados justos delante de Dios. El desacuerdo se presenta porque Santiago dice que Abraham fue justificado por obras. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, verso 21 y 22. Mientras que Pablo afirma que no fue por obras, sino por fe. Esto lo podemos notar en Romanos, capítulo 4, verso del 1 al 3. Para aclarar esta situación, vamos a dar dos argumentos y nos daremos cuenta que estos dos apóstoles en ningún momento se contradijeron y que realmente la salvación viene únicamente por la fe en nuestro Dios Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. El primer argumento es que debemos notar que la clase de obras a la que Santiago se refiere son el producto de la fe salvadora. Aunque es verdad que él y Pablo usan a Abraham como ejemplo, no están hablando de la misma cosa. Escogen diferentes tiempos en el peregrinaje espiritual del patriarca y tienen distintas lecciones que exponer. Pablo habla del tiempo en que Abraham inicialmente creyó y su fe le fue reconocida por justicia. Su tema es la justificación. Pero Santiago se refiere a la ocasión cuando Abraham se mostró listo para ofrecer a Isaac, cosa que ocurrió muchos años después. Su preocupación se centra en los frutos de la justificación, la evidencia de que la justificación ha tenido lugar. ¡Qué bonito! El segundo argumento era que Pablo y Santiago tenían ministerios diferentes, pero no un mensaje diferente. Proclamaban el mismo evangelio, pero con diferentes énfasis. El motivo de esta diferencia era que estaban enfrentándose a diferentes falsos maestros. Los oponentes de Pablo eran judíos legalistas o judaizantes
quienes enseñaban que la justificación se alcanzaba por obras hechas en obediencia a la ley. Los oponentes de Santiago, en cambio, eran judíos racionalistas que enseñaban la justificación por fe y con ello una ortodoxia estéril. A los judaizantes, Pablo les insistía en que la justificación no es por obras, sino por fe. A los racionalistas, Santiago les decía que la justificación no se alcanza por la ortodoxia de la fe, sino mediante una fe que se traduce en obras. Ambos apóstoles clarificaron la naturaleza de la fe auténtica, la cual es una fe viva que se muestra por sus obras. Mediante mis obras demostraré la fe, escribió Santiago en el capítulo 2, verso 18. La fe que obra por el amor, escribió Pablo en Gálatas 5, verso 6. No podemos ser salvados por obras y no podemos ser salvados sin ellas. La función de las obras no es la de ganar la salvación, sino evidenciarla. No nos dan la salvación, pero la demuestran. Ambos apóstoles enseñaron que la fe auténtica produce obras, pero Pablo enfatizó la fe que se muestra en obras, en tanto que Santiago enfatizó las obras que muestran la fe. Ambos estarían de acuerdo en que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo termina el versículo 26 de Santiago? Apreciados oyentes, terminemos nuestro tiempo devocional pidiéndole al Señor que nos ayude a ser hombres y mujeres de fe que expresen buenas obras. Digámosle: Señor, Padre de la Gloria, enséñanos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a ser cristianos de fe, a creer y confiar en ti. Y que esa confianza y esa fe en ti nos lleve, Señor, a demostrar, a hacer, a reflejar y a vivenciar las buenas obras que tú quieres en cada uno de nosotros. Obras, Padre de la Gloria, que se evidencien en el amor y en el compañerismo y acompañamiento a nuestro prójimo. Obras que demuestren nuestra confianza y fe en ti. Ayúdanos a ser como Abraham en cuanto a la fe acompañada de obras. Ayúdanos a ser como Rahab en cuanto a la fe también acompañada de obras. A aprender de todos estos personajes y testimonios bíblicos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Apreciado oyente, nuestro Dios Todopoderoso te continúe bendiciendo. Recuerda que habló contigo tu pastor y amigo Abraham Ramírez Delgado. Espero que me escuches en una pronta oportunidad. Bendiciones.